Cuando surgió la pandemia del COVID-19 en los primeros meses del 2020, casi todos los países del mundo aplicaron medidas de bioseguridad para evitar que se propague el contagio del virus. Una de dichas medidas fue el aislamiento social obligatorio, el cual se aplicó mediante el estado de emergencia, en el que se prohibía a la población salir a la calle, excepto para realizar actividades de suma importancia, como ir a comprar alimentos, pagar los servicios, ir al hospital, etc. Pero como siempre, hubo personas que decidieron violar esa medida y salían a las calles para pasear, reunirse y festejar. Ante ello, los gobiernos impusieron sanciones que iban desde el detenimiento, multas y pasar un corto periodo en el calabozo. Todos los países aplicaron rigurosamente estas sanciones de una u otra forma. Sin embargo, hubo un país que llevó las cosas a otro nivel. El gobierno de Indonesia no se contentó con simples detenciones y multas. El país asiático se valió de medidas más macabras y aterradoras. Para empezar, se hizo famosa en abril del 2020 la noticia de una aldea en Indonesia que empleó a voluntarios, quienes se disfrazaron de fantasmas para tratar de asustar a las personas, a fin de que no violen el distanciamiento social por el coronavirus. El pueblo en cuestión se llama Kepu, en la isla de Java, el cual comenzó a desplegar las patrullas por las noches. Los voluntarios de las patrullas fantasmas se disfrazan de un fantasma tradicional indonesio conocido como Pocong, que en el folclore indonesio, son las almas de los muertos, las cuales están atrapadas en este plano. La iniciativa fue organizada por el jefe del grupo de jóvenes del pueblo en coordinación con la policía local. Queríamos ser diferentes y crear un efecto disuasorio porque los Pocong dan miedo, dijo a Reuters Anjar Pancaningtias, líder del grupo juvenil. Desde que apareció el Pocong, padres e hijos no han salido de sus casas, dijo a Reuters el residente Karno Supadmo. Y la gente no se reunirá ni se quedará en las calles después de las oraciones de la tarde. Anjar Panca, guardián de una mezquita local, le dijo al Jakarta Post, que la iniciativa funcionó porque recordó a los residentes los posibles efectos mortales de la enfermedad. Pero esta no fue la única medida. Otra medida disuasoria fue todavía aún más aterradora. Encerrar a los infractores de la cuarentena en casas embrujadas. Es simple, no quieres pasar la cuarentena en tu casa, entonces la pasarás en una casa embrujada. Teniendo en cuenta los supersticiosos que son los indonesios, es probable que esta táctica disuada a los pobladores de abandonar sus hogares. El gobierno regional de Sragen, en Java Central, ahora está preparado para aquellos que todavía planean viajar allí, implementando una estrategia inusual para asustar a las personas para que se queden en casa. La alcaldesa de Sragen, Kusdinar Sukowati, ha pedido a todos los subdistritos bajo su jurisdicción que designen casas abandonadas y las equipen con camas para los que rompen la cuarentena, pidiendo específicamente las casas más espeluznantes y con el aspecto más embrujado disponibles. Cualquiera que desafíe la orden del presidente regresando a Sragen y negándose a la cuarentena, será enviado a una de estas casas. Sukowati, por otro lado, no ha prohibido rotundamente que sus electores regresen a casa, pero exige que dichas personas se pongan en cuarentena durante 14 días al llegar a Sragen. Si los atrapan saliendo de su hogar antes de que transcurran los 14 días, serán enviados a una de las casas embrujadas por el resto del periodo de incubación. Para abril del 2020, 5 residentes fueron detenidos y encerrados en estas casas. Una casa abandonada hace mucho tiempo en los campos de arroz de Plupu ha sido reutilizada para albergar a 2 personas, dijo Sukowati. 2 residentes de Plupu, un distrito en Sragen, acordaron ponerse en cuarentena, pero violaron ese compromiso. Como resultado, los 2 individuos fueron colocados en una casa vacía y embrujada, y luego esta fue cerrada con llave desde el exterior. Si hubieran obedecido la orden de autocuarentena, no habría llegado a esto, dijo Sukowati a los medios locales. Después de consultar con la alcaldesa, se nos dio luz verde para imponer cuarentena a los viajeros obstinados. Elegimos edificios que no habían sido ocupados en mucho tiempo y se creía que estaban embrujados. Los limpiamos y les pusimos camas, dijo Mulayono, líder de una de las aldeas del distrito de Sukowati. Eri Susanto, un lugareño que terminó en una de estas casas, lamentó haber roto la cuarentena poco después de regresar a Sragen. Mi hijo me pidió un juguete, así que fui al pueblo a buscarlo.
En mi camino de regreso a casa, me atrapó un vigilante, así como así. Cumplí con la consecuencia y me arrepiento de lo que hice. No pude ver a mi familia, pero sé que esto es por seguridad, dijo Susanto a los medios locales. Susanto también dijo que todavía no ha visto ningún fantasma. Tras haber explorado esta noticia, decidí sumergirme aún más. Y encontré un relato aterrador, el cual fue compartido en un foro de Indonesia. Esto sucedió en mayo del 2020. En un pueblo de Java, Indonesia, dos jóvenes, Sukarno y Suarto, salieron de sus casas, paseando por las calles del pueblo, violando la cuarentena impuesta por el COVID-19. En medio de su paseo, fueron sorprendidos por las autoridades, quienes los atraparon y los condujeron a una dependencia policial. El comisario determinó una drástica sanción. Serían confinados contra su voluntad durante 2 días. Pero lo peculiar de dicha sanción radicaba en que no pasarían el confinamiento en la carceleta del pueblo. Fueron llevados de la dependencia policial y transportados en la camioneta policial, siendo trasladados a una casa-mansión abandonada. Dicha mansión quedaba. Los jóvenes al ver la fachada de la casa preguntaron por qué los llevaban allí. El comisario les dijo que en el interior de esa mansión serían confinados. Los dos jóvenes se asustaron, y mucho. Fueron obligados a bajarse de la camioneta y avanzaron hasta la casa. Ni bien, los jóvenes ingresaron al interior de la casa, el comisario cerró la puerta, poniéndole llave, para evitar que no pudieran salir. Los dos jóvenes no querían estar allí. Habían escuchado el rumor de que esa casa estaba supuestamente embrujada. Ambos jóvenes no quisieron quedarse a cumplir la cuarentena en esa casa y decidieron salir de allí. Pero por más que intentaron abrir la puerta principal, esta no se dio. Como no pudieron salir por la puerta, decidieron encontrar otra salida. Entonces, uno propuso subir al segundo piso y salir saltando por una ventana. Los dos dieron unos cuantos pasos apresurados, pero súbitamente se detuvieron cuando vieron la escalera que subía al segundo piso. Entonces, se acercaron a la escalera lentamente. Aunque a ellos les surgía salir de la casa, irse de allí lo más pronto posible, estaban con miedo de toparse con algo. Ya en el segundo piso anduvieron lentamente buscando alguna ventana, pero sin éxito. Entonces, buscaron alguna habitación, ya que allí seguramente habría alguna ventana. Se internaron por un pasillo, en el cual, a ambos lados del mismo, habían varias puertas de madera, las cuales estaban cerradas. Con seguridad habría un dormitorio o una habitación. Giraron el pomo de la primera puerta de la izquierda. Desde el umbral de la puerta echaron un vistazo. El cuarto estaba a oscuras, pero se notaba que había una cama. Con ayuda de sus celulares iluminaron el interior del cuarto. Pudieron ver que sobre la cama habían como 20 fotos desplegadas. Ambos se acercaron a ver mejor aquello. Eran fotos de personas muertas. Aquello los dejó perplejos y asustados. ¿Qué clase de broma era aquella? Se alejaron de la cama, y ya se iban a ir al cuarto, pero se acordaron del por qué habían entrado. Buscaron con la mirada si había una ventana. Encontraron una y para su buena suerte no tenía barras. Miraron desde allí que no hubiera nada que les obstaculice saltar. Al ver que la altura no era considerable y que era seguro saltar por allí, subieron la luna de la ventana. Entonces, la puerta del closet que estaba dentro de aquel cuarto se abrió con fuerza, haciendo ruido al chocar la puerta. Los dos voltearon a ver. Del interior del closet emergió un gran bulto blanco. Era una persona envuelta en unas mortajas blancas. Los dos se quedaron mirando aquello, totalmente paralizados. Sus corazones les latían fuertemente por aquel suceso que estaba sucediendo ante ellos. Era simplemente aterrador. Uno de ellos, Sukarno, quiso darse valor y optó por la idea más racional. Él dijo que podía tratarse de un muñeco o de una persona disfrazada para que diera la impresión de que podía tratarse de un fantasma o de un fantasma, un pocón, un espectro característico del folclore indonesio, el cual se aparece amarrado con mortajas fúnebres, con las cuales fue enterrado. El otro tipo, Suarto, al escuchar ello se tranquilizó un poco y dijo que ello debía ser. Pero entonces, ese supuesto pocón dio un salto, saliendo del closet. Aquello hizo que los dos hombres dieran un grito de terror y corrieron atolondradamente hacia la ventana. El miedo fue tal que ambos hombres no se acomodaron apropiadamente para saltar, sino que simplemente se lanzaron.
El impacto de la caída provocó que, uno, Suharto, se dislocara el hombro, mientras que, el otro, Suharto se desnucó, muriendo en el acto. Respecto a esta tragedia, los encargados del confinamiento aseguraron que ellos nunca pusieron aquellas fotos en la habitación, ni habían puesto a ninguna persona disfrazada, lo que trajo opiniones divididas entre la población, ya que algunos sí pensaban que habían colocado aquello y que esa broma se saldó con una muerte. Pero si ellos no fueron, ¿quién puso esas fotos? Tampoco se sabía quién era esa persona disfrazada o si acaso era un fantasma. Las autoridades investigaron el caso, pero por más que se investigó, nunca se determinó nada. Esta tragedia supuso el fin de aquella política de confinamiento forzado en casas embrujadas. Yo soy Milton. Nos vemos hasta un próximo video. Claro, si pueden conciliar el sueño.